Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, como decían Elizabeth, quizás sintamos nos parezca que esto es un tema muy arduo, muy duro. Sin embargo, yo creo que en el momento en que logramos encontrarnos con esa parte de la trascendencia, con esa parte del dejar huellas, también ayuda mucho a entender lo que está pasando. Fíjense, desde que nosotros hemos iniciado hace miles de años el proceso médico, lo que es el trabajo, lo que es nuestro diario que hacer, yo digo médico, pero yo creo que en general los profesionales de la salud tenemos unas metas muy claras que cumplir. Y desde el punto de vista de la medicina, el Hunting Center en el 96, imagínense ustedes, ya hace algo así como 28 años, plantea que las metas de las medicinas es la prevención de la enfermedad y de las lesiones, con una promoción y mantenimiento de la salud. De la misma manera, es asistencia y curación del enfermo y cuidado de los que no pueden ser curados, acompañados, pero sobre todo desde el punto de vista ético, bioético, moral, es el alivio del dolor y del sufrimiento causado por la enfermedad y las dolencias, para evitar una muerte prematura y velar por una muerte en paz. Yo creo que no es casualidad que iniciemos con esto, porque es precisamente el acompañamiento en el bien morir, como pudiéramos decir de otra forma, lo que nos va a llevar a poder cumplir con estas metas de la medicina. Entonces tenemos que preguntarnos realmente o definir realmente qué es muerte. Tenemos muchos tipos de muertes y dependiendo de los teóricos de los cuales tomemos la referencia, podemos tener, como dice Gómez Sancho es un bioeticista o no creo que sea un bioeticista, creo que es un médico español que se ha dedicado al acompañamiento durante la muerte. Él es jefe de la unidad de cuidados paliativos. Paliativos en España. Canadá. En Canarias, sí. Realmente es un libro fascinante leer. ¿Cómo? Marcos Gómez Sánchez. Marcos Gómez Sánchez. Sánchez. Sancho, Sancho, Sancho. Tenemos un Marcos Gómez aquí, psiquiatra graduado del Barça. Está en Humana. Sí, yo sé quién es. Este se llama igual, Marcos Gómez Sancho. Este es Sancho. Pero es un libro fascinante. Yo cada vez que lo tomo es una Biblia, es un libro muy grande, pero cada vez que lo tomo, cada vez encuentro algo nuevo. Cada vez hay algo nuevo, hay algo a qué hacer referencia. Entonces él plantea, sí, Morir con dignidad, de la editorial Aral del año 2005. Él plantea que hay muchos tipos de muerte, que tenemos la muerte social, que es el retiro o separación del enfermo de los otros, antes de la propia muerte, con abandono del paciente y una muerte en soledad. Creo que no hay mucho que decir al respecto. Es lo que sucede muchas veces en nuestros hospitales cuando no hay nada que hacer y los profesionales de la salud de carambola entramos al cuarto del paciente para saber si está bien o está vivo. A veces nadie entra y es la familia la que reporta. Él lo plantea como una muerte social. Luego tenemos la muerte psicológica, que es la aceptación de la muerte en las diferentes circunstancias de la vida. No causa sufrimiento, pues sencillamente podemos desconectarnos. Es un aislamiento interno del paciente de su propio interior para morir, como dice la profesora Elba Suárez, toda la energía que tenemos o que nos queda en una enfermedad grave, la utilizamos para irnos. Ese libro lo venden aquí. Yo lo compré aquí. No, yo digo para ellos.
Yo El lo libro compré. de Vilma Suárez lo venden aquí. Ah, sí, yo creo que Pedro Suárez. sí, que se llama Cuando la muerte se acerca. Cuando la muerte se Pero cuando hacía referencia de Elba, hacía referencia porque Elba plantea que cuando nos acercamos a la muerte, los familiares se angustian mucho porque no come, porque no hace, porque no. Y ella siempre nos decía, es que necesitamos la energía para despedirnos y encontrarnos con nosotros mismos y ya no nos queda energía para estar con el otro. Y no causa sufrimiento porque es una muerte psicológica, ya nos desprendemos o es por alguna enfermedad donde no tenemos contacto. Luego tenemos, Muerte también se requiere energía, la persona. ¿Tenemos que qué? Que para la aceptación de la muerte, la persona requiere energía. claro, Sí. es todo un proceso que hay que Sí, sí. ponerle fuerza. Ahora, Luego tenemos la muerte biológica que es, no hay conciencia ni, puse conciencia dos veces, o sea, va poco a poco desapareciendo la función de cada uno de los órganos y tenemos la función, la muerte fisiológica, que es cuando dejan de funcionar los órganos vitales. Perdón, ¿qué es la muerte biológica? Cuando vamos, no hay conciencia. El cese de todas las funciones vitales. Ese, La ¿Esa función no es la muerte fisiológica? Sí. las Le dos. preguntan a los muchachos de No, medicina. la muerte biológica, biológica. Bueno, cuando Sí. poco a poco van Ese- desapareciendo ese cada total uno de los órganos. llama cese total de las funciones vitales. Sí, dice. Pero la muerte, como todas sus definiciones, como hemos dicho, hay que diferenciarlo del proceso de morir. ¿Ok? Cuando hablamos del proceso de morir, es la interpretación particular de la muerte como un paso a paso. Yo le decía ayer a los estudiantes y se los repito a ustedes, el ser humano, nosotros, los seres humanos, los hombres, esto que somos nosotros, somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos conciencia de que nos vamos. Vamos evaluando a veces o muchas veces desde la ciencia y desde la economía, el proceso de morir es visto como un fracaso. También es visto como la separación del cuerpo del alma, el cese metabólico de las células que se va perdiendo progresivamente, pérdida de los fluidos del organismo y pérdida de la capacidad para relacionarnos socialmente y no poder integrar. Pero como un paso a paso. Si ustedes ven la fotografía que tenemos arriba, somos los mismos. Nosotros somos capaces de ver rasgos que se van transformando, pero que si los observamos son exactamente los mismos que del día que nacimos. Siempre hay algo que nos va acompañando por lo largo de toda la vida y por eso lo llamamos proceso. Entonces hay que diferenciar lo que es la muerte o constatar, comparar para diferenciar lo que es la muerte de lo que es un proceso, de lo que es morir. Entonces, la muerte al final de la vida, como decía Marisabel hace un rato, el cese de todos los órganos vitales, mientras que el morir es un acontecimiento individual producto de un proceso constante, personal, y no, que no aparece de repente y se relaciona con la espiritualidad. Y entonces ahora tenemos que hacer la diferencia de lo que es espiritualidad de lo que es religiosidad. Yo cada vez que hablo de espiritualidad no puedo dejar de diferenciar la religiosidad. Espiritualidad no es religión. Perdón, yo creo que en las personas de la tercera edad lo que sucede primero es el morir. Ponle la cuestión porque me da pena con los muchachos que no la perdón. eso Es que no tiene pila. Ya. Tienes que hablar duro porque no tiene pila. Que yo creo que en las personas de la tercera edad lo que existe es primero el morir, dado que hay una alta tasa de suicidio en personas en el año 23 ha aumentado del 4% al 8% en el año 24,
en pacientes de la tercera edad, creo que lo primero que se da es el morir, la muerte espiritual. Y después viene la decisión de la persona de acabar definitivamente con su vida. Yo igual voy a hacer una dinámica sobre lo que piensa cada uno de los que Ok. cuando me toque ahorita participar de videos. Es interesante como todo el mundo tiene. Ok, entonces fíjense, yo lo único que quiero dejar aquí claro, y cada uno de nosotros tiene derecho a tomar su propia decisión y hablar de su propio proceso de morir, porque para cada uno de nosotros la definición personal de morir es nuestra. Para mí quizás morir es no poder seguir haciendo las cosas que me gustan o tener que adaptarme a cosas muy particulares que no es lo que yo hubiera imaginado cuando tenía 20 años. Porque si yo hablo de proceso, yo tengo que hablar de un paso a paso, algo que se va dando poco a poco y que me acompaña desde siempre y que desde mi forma de ver la vida voy a ir interpretando y voy a ir trabajando. Como dice Marisabel, cada uno de nosotros tiene su propia definición de lo que piensa y de lo que siente, que es ese proceso, ese ir poco a poco hacia el final. Cuando yo hablo de espiritualidad, yo hablo de esa forma mía de trascender, de eso que yo pienso, de eso que yo siento, que es totalmente diferente de lo que puede sentir cada uno de ustedes. Mientras que religión, para mí, es algo más ritualista que tiene una forma particular de proceder y que cada uno de nosotros va a adherirse a la religión que le parezca. Yo hago mucho esta diferencia porque estas clases solemos darlas a los estudiantes y a veces se confunden. Ahora, si nosotros venimos hablando de experiencias personales, estamos hablando de significados, de explicaciones que cada uno de nosotros nos damos. Por lo tanto, toda enfermedad o todo proceso nos va a ir llevando a determinadas cosas. Entonces tenemos el agravio biográfico. Hoy en día no se habla de biografía, sino que se habla de proyecto de vida. Sin embargo, este es un modelo antropológico que nos acompaña desde hace muchos años, desde el año 69 en la escuela Racetti, pero que venía de la escuela Vargas de alguna manera. Entonces, hablamos de agravio biográfico. Es algo que nos cambia, algo que nos altera, que nos va a llevar a significados particulares, pero que va a tener que ver con el tipo de enfermedad, va a tener que ver con el momento en que se presenta la enfermedad, porque no es lo mismo que la enfermedad se nos presente a los 20 años y sea una enfermedad crónica que nos cambia todo nuestro proyecto, a que la enfermedad se nos presente a los 75 años y nos cambia el proyecto y de alguna forma en esa espiritualidad nosotros signifiquemos, bueno, yo he vivido, yo he logrado esto, yo he disfrutado esto y entonces el agravio biográfico, la enfermedad, se asume de una manera diferente. También la personalidad va a determinar cómo la vamos a asumir. Los melancólicos, por supuesto, la van a asumir como una catástrofe. Los que tenemos un espíritu más positivista lo vamos a asumir de otra manera, como ay, ¿cómo se llama esto? Cuando un reto y a lo mejor enfrentamos la enfermedad de una forma diferente, como una experiencia, como algo que aprender. Por lo tanto, la interpretación de lo que es ese agravio biográfico tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante sencilla y llanamente porque si no comprendemos a los pacientes, no los podemos acompañar. ¿Puedo seguir? Sí. Ok. Cuando entonces hablamos de agravio biográfico, tenemos que hablar de muchas formas de agravio. Una de las formas es la minusvalía biográfica, que puede ser aguda o natural en el proceso normal de la vejez. La anulación biográfica, que puede ser fluctuante o cambiante dependiendo del momento. Y la muerte biográfica, donde va a haber dependencia definitiva o parcial o definitiva.
¿ok? Hablamos de minusvalía cuando hay un cambio que nos obliga a transformar nuestro proyecto, pero que lo podemos reanudar. Mientras que hablamos de anulación cuando la enfermedad nos obliga a aislarnos por un periodo y luego podemos retomarnos y de esa manera podemos ser asesores y podemos seguir desarrollándonos en lo que siempre hemos hecho. Y la muerte biográfica, como su término lo dice, puede ser la desaparición total o la dependencia parcial. ¿Okay? Cuando hablamos de muerte, hablamos de eh, accidente, muerte vegetal, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por lo tanto, durante esto que estamos hablando, durante el proceso, la muerte, el morir, debemos considerar varias cosas. Fíjense, yo sé que ustedes desde la primera clase han oído hablar de personas. Sin embargo, en este caso, cuando lo retomamos porque al final de la vida ser persona es más un universo espiritual, de evaluar, de lograr encontrar esa libertad por la que hemos luchado en el posmodernismo desde siempre. Para muchos de nosotros es difícil no hablar de libertad, más la libertad como la vemos hoy en día o como la planteamos hoy en día no es la libertad del modernismo o de la antigüedad, ¿ok? Para nosotros la libertad tiene un significado particular y somos capaces de dar la vida por ella. Yo siempre he hecho broma con esto y digo, desde la Revolución Francesa nos cambiaron la vida y nos las cambiaron de tal manera que la libertad, la solidaridad y la fraternidad ha sido el pilar de todo lo que ha sucedido desde ese momento a ahora. Y somos capaces de la vida y vemos la vida desde la democracia y no nos las imaginamos desde otra parte, porque bueno, es donde hemos estado, pero eso no siempre ha sido así en la humanidad. Entonces, ser persona es un universo de naturaleza espiritual. Vuelvo a la espiritualidad, vuelvo a la interpretación, vuelvo a lo que para mí es trascendencia, dotado de libertad y por ende un todo independiente ante el mundo con entidad racional que siempre ha estado atado a lo que yo considero bueno o malo. ¿Por qué lo planteo de esta manera y no de otra manera? Porque cuando me acerco a la muerte, la evaluación de lo que he hecho en mi vida siempre va a estar con nosotros y lo debemos tener claro. Pero esto nos obliga a morir con dignidad y yo creo que sí. Yo creo que los profesionales de la salud debemos saber y estar muy claros de lo que es dignidad. Entonces, ¿qué es morir con dignidad? ¿Cuáles son las condiciones de muerte con dignidad? Condiciones de higiene y de cuidados generales. No se trata de abandonar a nuestros pacientes en la habitación porque yo como profesional de la salud no tengo más nada que hacer y de carambola entro a saludar si es que sin dolor, y fíjense que hablamos de las metas de la medicina, el alivio del dolor, con el menor sufrimiento posible. Es difícil ante este momento de la vida y al evaluar lo que hemos hecho o no hemos hecho, es muy difícil que no haya sufrimiento, pero hay que buscar la manera para que sea el menor posible. Acompañado con mucho respeto, pero sobre todo con compasión, con benevolencia, con unos interlocutores válidos que permitan que el paciente aborde el tema que desee. Una de las cosas más difíciles como hijo que me tocó vivir era el yo no quiero oír esto que mi papá me quiere contar. Yo siempre he hecho un cuento. El día que a papá le diagnosticaron el cáncer, que supo que tenía un cáncer de colon, aunque mi papá sobrevivió 2 cánceres primarios y murió de 90 años, el día que le dijo su cirujano que la biopsia había dado positiva, yo le di gracias a Dios ser psiquiatra. Y yo le di gracias a Dios de ser la única que estaba con él en el campo. Papá a los 19 años entró en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y era, sí. Bueno, en Italia con los alemanes. A papá le tocó estar preso con los alemanes. Cuando se separa Alemania e Italia como aliados,
él le toca estar preso. Uy, estoy echando el cuento y me dice, pero son cuentos porque era su historia, no era la mía, a pesar de que yo había crecido en Venezuela viendo Combate en televisión. Ustedes a lo mejor saben lo que es Combate. Combate era una serie americana de cómo los americanos ganaron la guerra. O sea, hoy en día yo lo veo y me río, pero en aquel momento, con 5, 6, 7, 8 años, en mi casa se veía Combate todas las noches cuando lo ponían. ¿Por qué? Porque era para ellos, para él y mi tío, era reconocer que habían ganado y habían sobrevivido. Papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial entre los 19 años y los 24 años. Cuando regresa al pueblo, mamá dice que él no hablaba, no podía articular palabras. Y sin embargo, se recuperó, se vino a Venezuela, enfrentó esta otra guerra que era la inmigración y nos crió y nos hizo profesionales a todos. En esa Venezuela de los años 50 que nos acompañó, papá murió en el qué, no me acuerdo, en el 10, en el 11. Este, pero ¿por qué les cuento esto? Porque ese día yo sí veía Combate y estaba con él. Nosotras éramos dos hembras, éramos, ¿ah? Somos, todavía estamos, ¿cierto? No, pero después vino el varón. Cuando yo tenía 15 años nació el varón. Y claro, era como más fácil estar con mamá en la casa y hacer las cosas que se hacían en la casa en esa época. Sin embargo, yo me apegué mucho a él y él nos llevaba a pasear y nos llevaba a Trepamonte. Y como mi hermana ya estaba en bachillerato y ya estaba en la universidad, yo vivía pegada a mi papá. Y yo, al extremo que yo puedo hacer cosas de construcción y electricidad, porque estaba siempre con él y aprendía lo que él sabía hacer. Pero ese día le di gracias a Dios porque lo único que hizo fue recordar las barbaries de la guerra. Y hay una que yo prometí no repetir, pero que cada vez que recuerdo sufro mucho porque realmente fue feo lo que contó. Cuando tú lo ves desde este momento, dice, y volvemos a la guerra. Y volvemos a la guerra de la misma manera. Una locura total del ser humano. Pero yo me callé la boca, juré no repetirlo y lo dejé hablar. Recordó cosas de la guerra impresionante y cuando llegó a la casa abrazó a mi mamá y dijo, aquí estoy, yo no me muero de esto. Si eso le hubiera tocado a mis hermanos, no sé qué hubieran hecho. A lo mejor lo mandan a callar, porque es por lo que le digo del interlocutor válido, que permita que hablen de lo que quieren hablar, porque se están despidiendo del mundo y tienen cosas que resolver y que solo hablarlo lo permite. Y que para los familiares y los que están cerca a lo mejor es lo más difícil del mundo, pero es lo que tenemos que aprender a hacer. Hablen de lo que quieran, díganos lo que quieran, resuelvan lo que no han podido resolver y por lo tanto pidan la ayuda de preferencia que quieran. Si son judíos, sus rabinos, si son católicos, sus sacerdotes. En paz con sus seres queridos, permitirles que hagan las paces sin exacerbación de la terapia. No nos podemos volver locos ni podemos ser médicos, porque estos sí son más situaciones médicas que de otros profesionales, que entonces queremos hacer y queremos hacer y queremos hacer y no aceptamos la falta. ¿Okay? Entonces, todo esto de morir con dignidad, en buenas condiciones, permitiéndoles la despedida, la trascendencia de las formas que quieran, nos va a llevar a definir lo que es la enfermedad terminal. La enfermedad terminal es una condición clínica que llevará inexorablemente a la muerte. Es una enfermedad grave, sin tratamiento curativo, muerte inexorable, dicen las literaturas que en unos 3 meses, con una sobrevida totalmente incierta, imprecisa. A lo mejor superan los 3 meses, a lo mejor no, a lo mejor llegan a más, pero no lo sabemos. Por eso es una sobrevida imprecisa, en condiciones muy particulares según cada paciente. Lo cual nos debe llevar a reconocer que hay unos pacientes que son críticos y hay unos pacientes que son terminales. Los pacientes críticos tienen lesiones graves que amenazan su vida de forma en lo fisiológico, pero que los podemos recuperar si los apoyamos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Ok?
Mientras que el enfermo terminal tiene una enfermedad grave con diagnóstico ya establecido, sin posibilidad de cura, con una esperanza de vida menor a 3 meses, y hay quien dice habitual menos de un mes. Esta diferencia es importante, sobre todo cuando nos planteamos en nuestra medicina actual la justicia distributiva. Porque si es verdad que cada uno de nosotros necesita lo que debe recibir en el momento en que lo necesita, si nosotros entramos o hospitalizamos en cuidados paliativos a un paciente que no es recuperable, estamos perdiendo recursos que para algún paciente pudiera ser la vida. Claro, aquí hay que diferenciar el paciente que, siendo un paciente crítico, estando en cuidado intensivo, se nos transforma en un paciente terminal. También puede pasar. Ok, entonces hay muchas formas de morir. Bueno, inteligencia artificial, el hospital en Japón que es totalmente tecnológico y que no hay personas en ninguna parte. Acaban de inaugurar uno, lo vi en las redes, pero Japón, me pareció tan horrible que lo olvidé. Ok, entonces fíjense, ¿cómo hacemos el diagnóstico de muerte? Hasta ahora solo hemos hablado de muerte, de morir y de dignidad. Diagnóstico de muerte. Entonces, la muerte es el ceso de las funciones cardiorrespiratorias, como decía Marisabel hace un rato, esos son criterios indirectos. Los criterios directos, esos son los directos, de verdad que estaba loca el día que lo escribí. Pero también tenemos pacientes que pueden tener soporte artificial y entonces no cesan las funciones. Y al no cesar las funciones, el tallo cerebral sigue funcionando y tenemos entonces pacientes con daño cerebral, pero que pueden seguir viviendo porque el tallo funciona. Y tenemos muerte vegetal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto porque también es el daño irreversible del tallo cerebral o de los hemisferios cerebrales. Y si el paciente tiene sostén artificial, va a estar vivo, pero no sé de qué manera lo podemos definir. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos del sistema nervioso central y entonces los pacientes donde el tallo cerebral y el cerebelo quedan intactos, tenemos pacientes que pueden seguir viviendo. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay cese de la función. ¿Ok? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y entonces pasamos a lo que es la muerte encefálica, cuando hablamos de definición. ¿Ok? ¿Qué es la muerte encefálica? La muerte encefálica nos va a tener dos tipos de muerte. La muerte encefálica total, que es el cese permanente del funcionamiento del organismo como una totalidad, o como lo dice el Comité Sueco para la definición de la muerte es la pérdida irreversible de la capacidad para integrar y coordinar las funciones del organismo física y mentales dentro de una unidad funcional. Entonces, yo puedo estar vivo y no lograr integrar estas cosas y estoy. Ahora, por eso es importante la definición de lo que para cada uno de nosotros es proceso de morir o muerte. Yo diría proceso de morir, no muerte. Muerte sabemos que es el cese de las funciones y ya. Pero también tenemos el estado vegetativo, que es la muerte de una parte del cerebro con la conservación de las funciones del tallo encefálico, que es lo que les decía hace un rato. Regrésate. El tallo encefálico tiene las funciones básicas y entonces esto lo estoy diciendo para los que no son médicos. Y vamos a seguir respirando. Pero entonces tenemos el estado vegetativo transitorio de menor de un mes y nos recuperamos, y el estado vegetativo permanente más de un mes con lesiones traumáticas o no. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes con trauma no necesariamente se manejan de la misma manera. Los pacientes por traumatismo de congelación tampoco se manejan de la misma manera, entonces no podemos hablar de un mes. Debemos hablar de más de 3 meses y hay pacientes que hasta tenemos que pensar en un año, ¿okay? Para poder diagnosticar estado vegetativo persistente.
porque el permanente es el que ya no tiene. Aquí recordando a nuestro querido doctor Castillo. Sí, amén, yo también estaba en lo mismo. Él nos daba esta clase. Nuestro Bueno, querido igual. doctor Castillo. Sí, Además, él tiene el libro de sí, Muerte del enfermo grave. el enfermo grave, El enfermo grave, que que es donde habla todo esto que les estoy explicando. Es un libro que ya no queda. Yo sí tengo una copia, pero es una maravilla de libro. Yo lo disfruto cada vez que lo agarro. no quedan ya, ¿verdad? No, Medicina no queda. Porque hasta el mío es una copia. Claro, él era intensivista, era cardiólogo, para él esto era el diario vivir. Para mí como psiquiatra fue asumir que me dejó esta tarea y que yo la asumo lo mejor que puedo desde mi conocimiento. El doctor Castillo, ¿no? Sí, el doctorado. Alfredo Castillo Valera. Fundador del Centro Nacional de Bioética y de la Escuela de Enfermería. Tiene mucho tiempo del fallecido. 10 años. No, menos. No. La que sabe Marisa. No, menos. La que lleva todo eso es Maritza. Menos, porque en el 2010 empezamos la maestría y él estaba bien. Y él dio la maestría hasta la 5 o la 6. Sí. Sí, menos, mucho menos. Mucho. Bueno, entonces hablamos de los criterios de muerte encefálica directos e indirectos. Bueno, porque me perdí pensando en él. Los directos es inconsciencia profunda, ausencia de reflejo de los pares craneales. Generalmente en la emergencia, los que tuvimos que pasar por las emergencias, apretábamos aquí. Paciente que no responde al dolor aquí en el esternón, no va a responder. Apnea, retiro del respirador por 10 minutos o la administración de oxígeno por vía traqueal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes que pudieran estar sometidos a sostén artificial y entonces hay que retirarlo y hay que hacerlo de esta manera. Si hay requisitos, que es ausencia de intoxicación por drogas, lo que les decía hace un rato, la hipoxia, el shock, los problemas metabólicos severos o la presencia de causas determinadas que ya no lo podemos manejar de la misma manera y hay que ser prudentes. Entonces hay pruebas confirmatorias y hay protocolos particulares en las unidades de cuidado intensivo como el electroencefalograma repetido por 3 veces, el ecodoppler o los gamagramas. Por supuesto, en nuestro país nada de esto funciona. Existen, pero en otros países del mundo esto hay que cumplirlo para desconectar al paciente y decir que está muerto o que hay muerte encefálica. Y los indirectos es la evidencia de por lo menos durante 15 minutos consecutivos de que pérdida de la conciencia con ausencia de respuesta a los estímulos, que es lo mismo de antes, ausencia de pulso y de llenado capilar, ausencia de movimiento respiratorio y relajación muscular y midriasis. ¿Ok? Midriasis es que la pupila se pone grandotota para los que no son médicos. Mientras que el estado vegetativo, fíjense que estamos hablando de muerte encefálica, que es lo general, pero que hay que diferenciarla de los estados vegetativos. Y los estados vegetativos pueden ser provisorios y se pueden superar, o permanentes. Entonces vamos a hablar del permanente, que es el que al final hay que entender en cuando hablamos de muerte. Ausencia de conciencia de sí mismo y del entorno e incapacidad para actuar con otros. Ausencia de respuesta sostenida, reproducible, propositiva y voluntaria al estímulo visual, auditivo, táctil o nociceptivo. Cuando uno habla, cuando uno lo busca, cuando uno busca que nos sigan, el paciente con estado vegetativo permanente no lo hace. No, que abrió los ojos, no. Esos son estímulos naturales que pueden pasar. Los pacientes en estado vegetativo permanente tienen día y noche, tienen todo lo que tenemos nosotros durante el sueño. Marisabel de eso sabe más que yo, pero no de forma voluntaria no se conecta. ¿Ok? Ausencia total de lenguaje expresivo y comprensivo, estado de vigilia intermitente, que era lo que les decía, el ritmo vigilia-sueño,
preservación de la actividad hipotalámica y del tronco encefálico, pues siguen respirando, que permite sobrevivir con atención médica. Necesitan cuidados, necesitan que los alimenten. Incontinencia de esfínteres y preservación variable de reflejo en los nervios craneales y espinales. ¿Okay? Sin embargo, estas son las características médicas de las diferentes formas que podemos tener de ese proceso. Pero hay cosas que en bioética debemos evitar. En el proceso, en el durante nos vamos yendo. Y esto es lo que llamamos distanasia. La distanasia es la prolongación innecesaria del proceso de morir mediante la propuesta y utilización de medidas terapéuticas de sostén vital inútil. ¿Ok? Se conoce también con ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, desproporcionalidad terapéutica, prolongación del proceso de morir. Y en estos días leí un artículo chileno que le dan otro nombre totalmente, pero que al final lo que quiere decir es que estamos haciendo sufrir a un paciente que igual se va a morir, que igual se va a desprender, que igual va a trascender, y nosotros estamos empeñados en mantener vivo. ¿Cuáles son las consecuencias de la distanasia? Prolongar el proceso de morir, creación de falsas expectativas a los familiares. Hemos visto gastos excesivos que a veces arruinan a la familia, que pueden llevar a la ruina. Hay unas historias que cuando uno las oye son realmente espeluznantes, pero sobre todo estamos produciendo mucho daño y estamos gastando un dinero que quizás otras personas puedan usar. Entonces, los principios involucrados en la distanasia son los principios colectivos que se conocen como principios prima facie, que nos obligan siempre sobre los principios individuales, lo cual la distanasia entonces nos crea otro tipo de problema. ¿Ok? Porque no estamos haciendo un balance riesgo-beneficio de lo que pudiera ganar la familia o el paciente. Sin embargo, aquí también tenemos que tener muchos cuidados, porque tampoco es que el paciente no se va a recuperar y entonces ya, porque también hay otras cosas morales que necesitamos cumplir, como que la familia pueda llegar y pueda despedirse del paciente. Entonces, es un mano derecha, mano izquierda, no producir daño, pero tampoco producir daño al paciente, pero tampoco producir daño a la familia. No es tarea fácil. Yo siempre digo que menos mal que esto para mí solo tiene que ver cuando me toca con la familia y ya los viejos se fueron. Ya no quedan viejos en la familia. Y la que queda es una tía política en Australia y no me enteraré. Solo me avisarán que se fue. Pero esto no es fácil. Cuando nosotros hablamos de morir con dignidad, como le hemos venido diciendo, necesitamos acortar el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la antidistanasia. La antidistanasia tiene dos cosas importantísimas, que es respetar o entender a qué llamamos principio de valor del efecto y el rechazo al tratamiento, el derecho que tiene todo paciente con condiciones intelectuales para tomar decisión que permita decir hasta aquí, no quiero más. ¿Ok? Y la muerte asistida. La muerte asistida es lo que conocemos como eutanasia, que por ahí hay un artículo que alguien dijo que yo tenía que escribir que me quedó muy bonito, por cierto, que creo que lo tiene. Y el suicidio asistido. Esto podemos entrar en divergencia, pero los vamos a definir, los vamos a trabajar y es una decisión personal con quién trabajamos, con quién acompañamos y a quién no acompañamos. Porque yo como médico también puedo decidir, o como profesional de la salud, también puedo decidir qué acepto y qué no acepto, porque si el paciente tiene autonomía, yo también lo tengo. ¿Ok?
Entonces, antidistanasia, limitación de medidas terapéuticas. ¿Qué llamo yo limitación de medidas terapéuticas? Suspensión de un tratamiento ya iniciado que no beneficia al paciente o no amplía o no aplicar un tratamiento que no le va a servir. ¿Ok? Lo puedo suspender una vez iniciado o sencillamente no lo inicio. Diagnóstico y pronóstico claro. Si el paciente no tiene diagnóstico claro, yo no puedo decir no le doy el tratamiento. Imposible. ¿Ok? Unanimidad de los criterios en el equipo terapéutico. Nos decía siempre el doctor Castillo que si en las unidades de cuidados intensivos un solo miembro del equipo dice que no, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque se mezclan muchas emociones, se mezclan muchas cosas y corremos el riesgo que se nos hacia afuera llegue alguna información que no es la adecuada. Consentimiento informado de la familia, y yo aquí me atrevo, bueno, está abajo, y yo aquí me atrevo a incorporar el testamento biológico o las decisiones anticipadas. Las decisiones anticipadas es llevar a notaría el paciente en sus condiciones intelectuales, llevar a notaría y notariar qué es lo que quiere que hagan o no. Cuando yo sé que mi familia no me va a apoyar, yo puedo usar el testamento biológico. En Venezuela no es legal desde lo más amplio, pero si lo tengo notariado puedo obligar que lo quite. Pero tengo que contar con familiares. Los médicos, nosotros los médicos venezolanos, no nos gusta el testamento vital. La limitación de medidas terapéuticas nos hace sentirnos muy impotentes. Entonces yo siempre he hecho broma y yo digo que en el testamento vital casi que hay que notariar al Harris. Porque muchos de los colegas se agarran de la letra chiquita y dicen, eso no es lo que dice. Y no aceptan la limitación de medidas terapéuticas. Sin embargo, yo como psiquiatra, por supuesto que acompaño a mis pacientes a que tomen estas decisiones, me ha tocado, y cada uno de nosotros decide cómo se quiere. Este lindo que nos Sí, sí, ese es el de Elba, cuando la acerca, cuando la... Sí, ahí hay bastante. Elba Suárez. Esta es una enfermera muy querida por nosotros, bioeticista, filósofa. Ella es magíster en filosofía, que siempre se ha dedicado al acompañamiento como enfermera en la muerte y tiene cosas bien interesantes. Una de las cosas más interesantes, bellísima. Y ella escribe muy rico. Ella me ayudó a escribir el artículo que tienen por ahí de eutanasia. Me lo revisó y, por supuesto, como buena persona que escribe, no empieces con el no, le digo, ay, profe, no puedo. Yo lo arreglo para otro día, pero ese se va a quedar con el no de primero. A eso se lo enseñé. ¿Ah? Nunca se empieza negativo. Por eso, pero yo sé que, bueno, y tú también con mi tesis tenías esa guerra conmigo. Nunca se debe hablar en negativo. Nosotros hicimos una vez un estudio que la gente no entiende. No entiende el no no está inscrito en el cerebro. Exacto. Y tanto es no está inscrito en el cerebro que desde que nacemos no se hace. Y mira lo que pasa para que entendamos que no se hace. Y yo todo eso lo entiendo, pero cuando hablamos de muerte, yo no puedo empezar sin el no. No debemos hacer cosas. ¿Ok? Otra cosa es que siempre debemos pensar en la benevolencia. No solo en la no maleficencia, sino en la benevolencia. Siempre debe privar el interés del paciente. ¿Cierto? Entonces, la antidistanasia como limitación de medidas terapéuticas, hay pacientes, yo siempre he hecho un cuento y Marisabel, que es el que da malas noticias, me va a entender. Cuando mamá se cayó y quedó en cama postrada, ustedes dirán, pero una fractura de fémur es una mala noticia. Pues sí, fue una mala noticia porque me cambió la vida de la noche a la mañana, a ella y a mí. Y esa es la definición de mala noticia. Entonces, la definición, la forma de ver la vida, la forma de pensar cómo quiero morir, es tan mía que cualquiera puede decir, pero qué tontería. No, es mi tontería y tengo derecho a ella. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hacemos limitación de medidas terapéuticas, debemos tener mucho cuidado de no abandonar al paciente
Y por lo tanto debemos diferenciar lo que son medidas terapéuticas de lo que son ordinarias, de lo que son medidas extraordinarias. Entonces, las ordinarias, ¿cuáles son? Confort, bienestar. Cuando hay mucho, es un tratamiento barato y tengo mucho. Un tratamiento ya conocido y aceptado por todo el mundo y que sabemos que le va a hacer bien al paciente. Técnicas habituales no invasivas o agresivas, terapéuticas temporales y terapéuticas obligatorias. Ustedes me dirán a mí, ¿qué son terapéuticas obligatorias? Confort y higiene. Confort e higiene, alimentación, que el paciente no sienta hambre. No le vamos a dar comida porque a lo mejor no las puede ingerir, pero tenemos que hacer de todo para que no sienta lo desagradable que es morir con hambre. Quizás ustedes no lo puedan entender, pero nosotros, yo ahorita estoy trabajando mucho en la zona en Petare, y ustedes no saben lo que los pacientes a veces te dicen cuando no tienen para darle de comer a los hijos. Las que se ingenian para que los hijos. Y esa sensación de hambre realmente es devastadora, más para los adultos que saben que es su obligación y que no la pueden cumplir. Y las extraordinarias es la terapéutica escasa, aplicable a pocos casos, necesaria para salvar vidas, altos costos y que ese paciente no se va a beneficiar, tratamientos experimentales para los cuales necesitamos que el paciente autonómicamente diga que sí quiere, técnicas poco habituales, muy invasivas y muy agresivas, técnicas o terapéuticas que no vamos a poder retirar una vez implementadas y medidas que son opcionales. ¿Okay? Eso hay que diferenciar. Lo ordinario no lo puedo dejar de hacer. Lo extraordinario lo puedo dejar de hacer. Y esto lo interesante es que ustedes cuando están haciendo este curso de ampliación de bioética tienen que ser educadores y formadores del equipo de salud donde ustedes estén trabajando. Porque yo tengo años trabajando Sí, en señor. el área de la psicología de la salud, en terapia intensiva, trabajé mucho tiempo y no se maneja ni siquiera este término que resulta tan sencillo como entender qué es ordinario y qué es extraordinario. No, ni O sea, tenemos miles de ejemplos donde de verdad hay una equivocación de parte de algún miembro del equipo de salud en estos momentos. O sea, todavía hoy en día. Exacto. Hay un caso Hasta que la nutricionista te puede recomendar una alimentación de para proteína, entera, sí. y es, no, ni siquiera para enterar, es una bolsita, ¿Sí? Y es extraordinario. A y mí que cuesta una fortuna. Es extraordinario, yo no me había dado cuenta que es extraordinario. No, no era ni siquiera costoso, sino que mi mamá estaba ya en fase terminal. Claro. La nutricionista me dice, yo se lo coloco, y me llama el magíster en bioética, Gabriel Dampé, y dice, ¿qué estás haciendo hoy? Le digo, le estoy acabo de poner, estoy feliz. Me dice, mariquita, se lo llamo extraordinario. Y yo tengo años trabajando en esto y me equivoqué yo misma en extraordinario. Porque no porque es podemos, que no conocemos bien esta diferencia. y si la conocemos, el afecto que tenemos a una madre, a un padre, también nos obnubila y eso lo tenemos que entender. Saberlo, pues, claro, Claro, es diferente el profesional que está al lado mío, y aquí les voy a echar otro cuento con mi papá. Mi papá ingresa a la unidad, a la clínica por una hemorragia digestiva superior, estando yo empezando el curso de maestría en el año 11, en el 11. Y fue cuando nos tocó vivir lo de la mamá de William, que era un traumatismo, una rodilla, y lo de la mamá de Isaac. Ajá. Casualmente estamos en la misma clínica, los tres estudiantes de la maestría, cada uno de nosotros en condiciones particulares. Isakun y yo con los padres terminales y William con una patología que había que superar. Resulta que el médico tratante de mi papá empieza que lo vea no sé quién, que lo vea no sé cuánto, que lo vea no sé quién más. Por supuesto, mis hermanos, sobre todo mi hermana mayor, que es profesora fue profesora de la Facultad de Medicina y que tiene una actitud muy autoritaria, pero sí, pero hay que hacer. Y digo yo, ya va. ¿Quién es el médico tratante? ¿Quién es el que me tiene que informar sobre la decisión?
Y llamé, por cierto, una persona que sabe de bioética y que hable de bioética, no del grupo nuestro, pero que habla de bioética en Venezuela, muy católico. Y le dije, venga acá, profe, porque profe, siéntese aquí. ¿A quién llamé yo como médico tratante? Habla fuerte para que te escuchen. ¿A quién llamé yo como médico tratante? A mí. Ok, le agradezco que sea usted quien me informe. No le dije más nada. Ustedes saben la respuesta de esa persona, que yo lo adoro y que cuando tengo un problema, el primero que llamo es a él. Están todos los bioeticistas aquí. Digo, bueno, ¿y cómo hacemos si estamos haciendo la maestría? Fue todo lo que le dice mi Charly. Pero creo que Christopher quería opinar algo, ¿no? Dime, mi amor. Sí, Alzaste la mano. con lo de las medidas extraordinarias, también depende mucho de la experiencia, de la madurez clínica que tenga la persona. O sea, Claro, lo vemos en el hospital mucho con los residentes Sí. del primero, segundo año, sí. que no quieren que el paciente se muera. O sea, Sí. es una cuestión como de sentir de fracaso, de estamos haciendo todo lo que se puede, pero Sí. ¿hasta dónde vas a llegar? Eso Claro. pasa demasiado. Pero por eso estamos aquí. Por Pero eso son nos los gusta residentes tanto eso. y los adultos. A veces son los adultos. O sea, es una Es angustia. común. Sí, es un Es la concepto. santidad de la vida, la beneficencia, el único principio que se les ocurre. Sí. No es ninguno. Y que lo ven como un fracaso. Y que nos ven como fracaso. Así es. Perfecto. Fíjense, hay una experiencia que vivimos Elizabeth y yo el semestre pasado, ¿verdad, Eli? En cardiología. Nos llaman y nos dicen, estos muchachos no saben hacer limitación de medidas terapéuticas, necesitamos que los enseñen. Casualmente yo en ese momento estaba empezando por herencia de esta señorita que está aquí. Señorita, soltera, pero no señorita. Ah, ok, me parece muy sano eso. Y me parece muy bien eso. Yo heredé los cursos de bioética del hospital universitario y en ese momento íbamos a arrancar con un curso con nutrición clínica, cirugía, psiquiatría y entonces le digo, bueno, métanse ahí, oigan, porque ellos no tenían la intención de que fuera una asignatura. Pero bueno, métanse ahí. Cuando Elizabeth y yo vamos a dar esa materia, ese tema, se nos ocurrió preguntarles, pero ¿qué les pasa? Y la respuesta para mí es tan impactante que la voy a repetir ahorita. Es que hemos visto a nuestros adjuntos querer salvarle la vida a ese paciente y haber hecho todo, haberle conseguido el marcapaso, haberle puesto el marcapaso que a nosotros no se nos podía morir. Teníamos que esperar que llegaran los adjuntos. Y yo, y los adjuntos estaban tan impactados de que no lo hubieran dejado morir que nos pidieron que le diéramos el té. Pero fíjense cómo cada uno de nosotros interpreta a su manera. Si los adjuntos consiguieron el marcapaso y se lo pusieron con lo caro que es, a mí no se me. ¿Y qué tanta responsabilidad tiene el observador? O sea, el otro médico que esté en controlar, en opinar, en decir. Porque, o sea, otro ejemplo que me puede pasar, que yo quiero operar algo que no tiene sentido operar, que igual se va a morir, y yo le pido el caso a ustedes. ¿Saben? Anestesia, o se niega o no se niega, entonces al final se murió porque no me lo dieron. O sea, porque no me lo dejaron meter a quirófano. Y entonces, ¿qué hacemos con eso desde el punto de vista psicológico? Dejarle el muerto al otro y proyectarlo. ¿Qué tanta No es mío, yo lo quería operar. decirte, mira, está. Lo que pasa es que en la Facultad de Medicina no nos enseñan a la limitación de medidas terapéuticas y casi que son nuestros profesores los que nos inscriben con sangre que hay que salvar a como de lugar. Sí. Miren lo que estoy haciendo. Y fíjate, la doctora Landaeta desde hace más de 40 años ha dicho, y cuando digo 40 sin exagerar, ha dicho tenemos que dar bioética desde pregrado, y nunca Sí. se aprobó. No se ha Tanto ella podido. ni Augusto León no se aprobó, y resulta que Se desde aprobó. ahí es que viene la falla. Porque los países como Holanda, Alemania y todo sí lo aplican, porque vienen desde chiquitos hablando de ese tema. Entonces, claro, los residentes y los adultos se ponen hasta peor que los residentes. Porque el muchacho es más abierto, de repente que tú le enseñes, le digas, leas esto, y como que se abren a la idea, pero el adulto antes muerto que aceptar ese tipo. Fíjense, había, perdón, Bueno, mi clase va a ser muy de intervención. Tiene que ver mucho, Recuérdame tu nombre, hija. Ajá. la parte médico-legal, sobre todo en las áreas de emergencia o con ese paciente que está complicado, la visión del familiar
Sí, todos los rumores y todas las voces alrededor que empiezan desde personal de enfermería, el familiar que está al lado, Hasta el personal, del personal, pero, por ejemplo, un paciente que se complicó el piso, que hay que bajarlo, hay que meterlo, o un paciente que llega en determinadas condiciones que se llama oncología oncológica, pero ¿por qué no lo metes si está el quirófano del libre? Es que no lo quieren meter. Entonces empiezan todos estos rumores y el amarillito en el periódico también, cuando ponen las eventualidades, sí. y empiezan a jalar las autoridades botón a cada cual, de una u otra forma, cada quien tiene que salvaguardar. Claro, pero si yo tengo esta información, Y hasta yo lo he dicho luego. a mí no me O sea, coman ese cuento, no, yo no me quiero morir en quirófano, me han visto usted. Que sabemos que no, lo pasamos a quirófano, que se muera la ilusión. Sí, pobrecito, los cirujanos también. Pero como queriendo decir, como hacemos todo. la gente hagan algo. Claro, pero Eso es súper extraordinario. Esa no es medida extraordinaria, es súper extraordinaria. ¿Cómo vas a meterlo a quirófano? Esa es como Sí, nunca lo debes hacer. supra. Fíjense, Nunca. a mí me falta muy poquito y yo sé que No, es justamente la clase mía de intervención. y prepárate. esta señora los va a dejar hablar de todas, porque a ella le gusta mucho esa parte. Pero no se trata que lo que estén diciendo sea inadecuado. Pero quería retomar lo que decíamos hace un rato, que nos enseñaba el doctor Castillo, unanimidad en los criterios del equipo terapéutico. Si solo una persona del equipo los piensa diferente, nos va a echar pajita, y perdónenme la piso. Va a ser esa persona del equipo de salud que le vaya a decir al familiar, no quisieron hacer. Entonces hay que cuidarse, no dejando de hacer, sino argumentando lo que estamos haciendo. Si es verdad que es mejor que se muera en pabellón, porque no vamos a tener el aspaviento, pero ¿para qué? Entonces, si yo explico, y yo he tenido esa experiencia con mis pacientes, si el paciente sabe, si el paciente conoce, si el paciente se siente cuidado, el paciente no ataca, no demanda, no echa la batida. Si es informado, si es el familiar. Siempre tengo que preguntarme a mí mismo, ¿qué me inspira o qué es lo que me está orientando cuando tomo una decisión? Regla de oro. Cuando Christopher nos está diciendo que la mejor, mira Christopher, cuando Christopher te está diciendo que como que me lo llevo al quirófano y así la familia se tranquiliza. queda tranquila. Estás tomando una posición paternalista. Estoy considerando que la familia no está capacitada para manejar esta situación. Reconozco, y ahí es cuando enlazo con lo que está diciendo María Antonieta. Reconozco que no siempre nos falta fácil preparar a esa familia. Pero si nos salimos de la perspectiva paternalista y lo veo más desde ese proceso que yo necesito como ser humano abordar, preparar. No, pero no lo he explicado. Voy a pedir porque no era yo tengo que informar. Pero esa misma posición la hacen en otro país y te puede acarrear mucho. Claro, sí, porque no tiene indicación. Exacto. Entonces, por eso es que, ¿y cuál es uno de nuestros grandes objetivos? Y por eso les planteé, estamos hablando de un tema para el cual no estamos preparados. Eso lo sabemos. Pero bueno, eso es algo que nos queramos lograr hoy. No es casual que aquí hay todo un equipo. Aquí hay una médico, hay una psicóloga y hay una enfermera. Cada uno de nosotros, desde el tomar de formación, tenemos, digamos, unas experiencias muy particulares, pero cuando logramos ensamblar esos tres aspectos y estamos claros de los derechos de una persona, de una familia, y eso les hablamos María Isabel. La diferencia cuando yo como familia, como ser, he logrado participar, como esto me va a ayudar luego en el después. Entonces, sí, sobre elaborar el luego. O sea, salgamos a veces un poquito de, voy a decirlo, no sé, pero es como minusvalidad a la familia.
Ay, hay una mano levantada, discúlpenme. Adelante. Bruno, Sí, soy yo, profesora. Eh, adelante. yo solamente quería decir que, o comentar que a mí también me parece que todo este tema de la muerte, el suicidio asistido, la eutanasia, bueno, eso afecta también, por ejemplo, en el caso de la veterinaria, también afecta muchísimo Sí, en la profesión. Sin embargo, desde este punto de vista, hay muchos aspectos morales y religiosos que chocan mucho. Yo por lo menos lo veo mucho acá en Francia. Hay demasiadas culturas. En Venezuela la mayoría, o sea, Venezuela es un país católico ciertamente. y la cultura nuestra es mucho tabú. Entonces, bueno, Ujú. es como desde ese punto de vista, pero acá, aparte del tabú católico, vamos a decirlo de esa manera, hay muchísimas otras problemas morales y religiosos que yo lo veo bastante complicado y bueno, como siempre lo digo, la medicina en estos países es completamente diferente a la nuestra. Y, Ciertamente. y bueno, con respecto a a la muerte, pues hay muchas cosas que juegan, incluso cuando hay testamentos y hay voluntariedad del paciente, que no se permite por la moralidad o la religión de la familia. Ciertamente, pero por eso yo inicio esta conversación con personas, con definición de persona y de dignidad, porque todo eso que tú estás planteando tiene que ver con el respeto a la persona y el morir con dignidad, Ujú. en lo que creo, en lo que quiero, en lo que necesito para trascender. Yo les quería Tenemos pedir, otra manita que sí, dejarán. pero quería pedirle si Javier, si no me lo dices y interviene, si terminamos y entonces participa, Javier. En mi clase, que es de Sí, pura participación. ¿les parece? Excelente, excelente, profesora. Chévere. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y luego tenemos lo que yo llamo morir en casa. Ay, me fui para arriba. Morir en casa tiene que ver, ya va que me estoy corriendo y pasé un poco de Aquí transparencia. en todo caso. Aquí está. Morir en casa entonces tiene que ver con la otra parte de la antidistanasia que yo les planteaba, que tiene que ver con el rechazo al tratamiento, que es un paciente, fíjense que les he dicho desde el primer momento que he estado hablando de la antidistanasia, competente mentalmente. Un paciente competente mentalmente tiene derecho y el médico debe respetarlo a rechazar medidas terapéuticas que pudiera prolongar su vida significan para él una grave carga que no está dispuesto a asumir, tanto por el sufrimiento que para esa persona implica, como para la calidad de vida, de su percepción de lo que es la calidad de vida, una vez aplicado el tratamiento. Por eso ustedes me van a oír decir cada vez que yo hablo de esto, ¿qué quiere el paciente? ¿Qué necesita el paciente? Desde el punto de vista legal, en Venezuela y en otras partes del mundo, el rechazo al tratamiento tiene fundamento. La ley del ejercicio de la medicina del año 82, en el artículo 28, dice: el médico que atiende a enfermos irrecuperables no está obligado al empleo de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida. En el año 2011 se transforma con el cambio de la ley del ejercicio de medicina en el artículo 29 y dice: el ingreso y la permanencia de los enfermos o enfermas en las unidades de cuidados intensivos deberá someterse a normas estrictas de evaluación destinadas a evitar el uso injustificado, inútil y dispendioso de estos servicios en afecciones que no las necesiten y en la asistencia a los enfermos o enfermas irrecuperables en etapa final de su padecimiento. Lo tenemos en el Código del Ejercicio de la Medicina, en la ley, no en el Código. En el Código Deontológico Médico, en el año 2003, el artículo 82 dice: el enfermo terminal no debe ser sometido a la aplicación de medidas de soporte vital derivadas de la tecnología, las cuales solo servirán para prolongar la agonía y no para preservar la vida.
O sea, mejor se muere en pabellón, sí, es verdad, en el quirófano, sí, es verdad, pero la ley también me protege y también me ampara. Desde el punto de vista religioso, en la religión católica, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la Declaración sobre la Eutanasia del año 80, dice, cuando la muerte se prevé inevitable e eminente, se puede en consecuencia renunciar a unos tratamientos que procurarán únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir las curas normales de vida al enfermo en causas similares. Las curas normales en este caso, ¿qué serían? Medidas ordinarias. Las medidas ordinarias, el confort, la higiene y el confort. Los judíos dicen busca salvar siempre la vida, tratamientos no opcionales y siempre debe haber el consenso de 3 profesionales más la familia. Los musulmanes no se enrollan, eso es decisión médica. Y los budistas, la felicidad es lo más importante, por lo tanto el sufrimiento es condenable y la distanasia no puede ser. Y luego tenemos el principio de doble efecto, que aquí podemos tener mucha discrepancia, pero no voy a entrar en ellas. Es una acción buena por sí misma que tiene 2 efectos. Uno bueno, intentado, y otro de forma no ostensible, y, bueno, y uno malo, previsto y únicamente permitido como concomitante. Puede ser lícitamente llevado a la práctica si existe una razonable proporcionalidad entre el bien intentado y el mal no evitado. Que yo utilizo para mí, por ser psiquiatra y por estar en este mundo, es el uso de los analgésicos que producen dependencia en los pacientes con enfermedades terminales de mucha edad. Y me lo van a entender fácilmente. Yo soy especialista en farmacodependencia. Yo no voy a producir yo una dependencia artificial a un paciente. No puedo. He luchado contra ella toda mi vida. Pero debo entender que si el paciente es terminal y tiene mucho dolor, yo tengo la obligación de quitar. Y si eso va a traer como consecuencia una dependencia, principio del doble efecto. Uno bueno, ostensible, y uno malo, concomitante. ¿Ok? Y hablo de los analgésicos porque no es solo la morfina. Hoy en día hay muchos más. Y luego tenemos la muerte asistida, que son el suicidio asistido y la eutanasia. Suicidio asistido, inducción de la muerte por el propio paciente, terminal o crónico severo, con sufrimiento instruido o ayudado por el médico u otro profesional de la salud en conocimiento de la intención del paciente de quitarse la vida. No voy a entrar en discusión porque le voy a quitar toda la posibilidad a Marisol. Y la eutanasia, inducción de la muerte realizada por el médico a un enfermo terminal con dolor y o sufrimiento que lo ha solicitado reiteradamente. Aquí, como les decía hace un rato, aunque no lo puse, el paciente tiene derecho a pedir la eutanasia, tiene autonomía. Los que creemos en la medicina con autonomía debemos respetar eso, pero el médico también tiene autonomía y también puede limitarse a hacerlo, puede también decir que no, y tenemos lo que se llama el objeción de conciencia, que en el artículo yo les explico todas las cosas que hay que hacer. Una de las cosas que yo sé que va a traer discusión, pero que no puedo dejar de decir, en los países en que se ha aprobado la eutanasia y que se viene haciendo a lo largo de los años, cuando reviso la normativa, es tan engorrosa que un paciente puede solicitar la eutanasia y pasar 3 y 4 años esperando que se la den. Y apela aquí, y apela allá, y interviene interviene aquel, hasta que por fin llega lo que tanto desean. Por supuesto que hay
este es un tema para reflexionar y reflexionar desde lo personal hasta lo colectivo en el ejercicio de la profesión. Hay algunos países del mundo donde, fíjense que la definición de eutanasia dice realizada por el médico. Hay algunos países del mundo como Canadá. 7 países. ¿En qué? Alemania, Canadá, Países Bajos. No. Hay algunos, no me iba a referir a eso. Hay algunos países del mundo donde la eutanasia no la hace el médico. No, la puede hacer cualquier persona, siempre y cuando demuestre que no hay intereses económicos por el médico. Canadá es uno de ellos. Cualquier persona puede producir la eutanasia siempre y cuando demuestre que no hay interés económico, o sea, que no lo están haciendo para cobrar herencia. Parece que es personal de salud. Hay otros países, muy pocos, porque son 2 o 3 nada más, que es cualquier personal de salud, siempre y cuando demuestren que no hay un interés particular para hacerlo. Pero tiene que haber pasado por el comité de ética de No, por supuesto, todas estas cosas hay que cumplir con las leyes de los países. Con respecto a Colombia, que también he oído decir mucho por ahí, que Colombia, que no, Colombia la había aprobado hacía 15, 16 años, pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, a hacer la normativa, hasta que por fin la hicieron hace poco, que lo que viene pasando. Pero desde el punto de vista legal, ellos habían cambiado el Código Penal para despenalizar la muerte asistida. El problema de la muerte asistida es que eso es una pendiente resbaladiza para mí. Para mí, María Antonieta Lombardi, como profesional de la salud, siente que es una pendiente resbaladiza. No sabemos en qué momento pisamos el acelerador y nos vamos para el precipicio. Sin embargo, yo soy de las que respeto la autonomía del paciente, pero también respeto la autonomía del médico. Entonces, esto hay que seguirlo reflexionando. Yo sí creo que el sufrimiento exagerado de un paciente con cualquier patología debe ser mitigado, mas yo no sé si con la... ¿Ok? Pero eso es María Antonieta, no lo tomen como una posición de Senavi, sino yo. Yo sencillamente desde la bioética, estaba Javier antes que Ángelo, ¿ok? Adelante, Javier. Pero dijiste que iban a esperar mi clase. Ah, bueno, sí puedo esperar, pero como están levantando la mano, ok. Este es un temazo, estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, chicos, gracias. No sé si aclaré o oscurecí más. No, pero sí es bueno Que se abra la discusión. cuando tienes un tiempo todavía de manera. Es Ok. verdad, Ok. aprovecha. Javier, ok. Buenos días. Ujú. Bueno, no hay problema, yo puedo esperar a que se abra el debate. No, bueno, pues si hay No, algún- no, que lo... pero si hay alguna pregunta en particular que quieras que te aclaremos, estamos a la hora. Ok, bueno, profesora, bueno, gracias por la participación. Excelente el tema. Yo solamente quería hacer un comentario. Primero, bueno, que me adhiero firmemente a la opinión que se dio en cuanto a lo que representa el ejercicio profesional, la madurez que nos aporta como profesionales de la salud ante la situación que, como ya se comentó, falta de una formación, vamos a decir, bien consolidada en cuanto a lo que es la ética y en cuanto a lo que es el derecho que tiene el paciente, que tiene el profesional de la salud también, por supuesto. Ante esa falta de formación adecuada, definitivamente la experiencia que nosotros vamos ganando en el ejercicio profesional nos va enseñando Cierto. qué cosas pueden ser buenas, qué cosas pueden ser, pudieran no ser tan buenas y qué cosas definitivamente son malas, o pudieran ser malas para ofrecerle al paciente y en la cual no solo exponemos al paciente, sino que nos exponemos nosotros también desde el punto de vista profesional, en lo personal y familiar también. Ujú. En cuanto a la evaluación, y que es muy importante, por cierto, que se planteó ahorita
en el texto con respecto a evaluar con exhaustividad qué paciente puede entrar y no debe entrar a las unidades de terapia intensiva. Es un tema también muy álgido, sobre todo desde el punto de vista oncológico, porque así como no tenemos una formación sólida en la carrera desde el punto de vista ético, tampoco la tenemos desde el punto de vista oncológico. La oncología vamos a decir, como materia propiamente, no la vemos. De hecho, no está incorporada en el currículo de la Facultad de Medicina, de ninguna de las escuelas de medicina. Y eso hace Bueno, que en cirugía nosotros, nos daban algo. sí, sí, es que en líneas generales eso se ve así, la oncología en la carrera se ve, vamos a decir, en los diferentes servicios por donde pasamos, pero eso hace que además la oncología se vea de una forma parcializada, se vea descontextualizada de lo que debe ser el paciente oncológico. Y eso se transmite a nuestro ejercicio profesional a nivel de especialista. Entonces, el tener una enfermedad oncológica estigmatiza al paciente y prácticamente le pone una nomenclatura de que es un paciente que no tiene opción, que no tiene recuperación y no tiene posibilidad de una alternativa más allá de esperar a que suceda la evolución natural. Y eso a veces lo vemos como criterio que priva para entrar en las unidades de terapia cuando no necesariamente tiene que ser así. Por eso la importancia también, por supuesto, de los comités de bioética, de los comités multidisciplinarios para evaluar este tipo de decisiones que no siempre están bien fundamentadas y que le privan la posibilidad de entrar un paciente recuperable a una unidad de terapia intensiva a Pero pesar del diagnóstico que tenga. Javier, pero lo acabas de decir, fíjate que les volví a poner la transparencia. Todo paciente que necesita soporte vital para salvar su vida y que no es terminal, que tiene probabilidades de recuperarse, así sea oncológico, tiene derecho a la terapia intensiva, desde mi punto de vista. Sí, sí, es ¿No? correcto, es Aquí tengo al correcto. especialista. Sí, estoy reafirmando eso. Lo que Ella comento es dice que que eso. no, ella dice que no. No, Venga para acá. ya va, Ajá. dependería. Para eso en terapia intensiva, para decidir el ingreso de un paciente, se evalúa si el paciente es recuperable. Eso es lo que tú Esa es la condición sine qua non. ¿Ok? Si el paciente tiene posibilidad de recuperación, él puede ingresar. Es Pero correcto. si ya está en una fase Ah, no, terminal, es otra cosa. si sus posibilidades de recuperación dentro de ese balance no se puede, no se justifica. ¿Saben Es la correcto. oferta de camas de terapia Muy intensiva? bajita, muy bajita. Sí, sí, Entonces, ok, es correcto, es no, correcto. existe, Estoy de No, yo acuerdo. voy a decir otra cosa que claro, lo sí, vivimos con pero, la terapia intensiva, que pero era ya, pero solo déjame, ese pero paciente déjame, eran 4 horas, ya va, 5 ya horas, va, 6 ya va. horas. Pero sí, ya vamos a conversarlo. O sea, eh, ahí tiene que manejarse mucho lo que es una terapia intensiva por, por, por el principio de justicia. Ojo, porque si yo estoy metiendo, fíjese, por eso es que, y voy a insistir, nada es absoluto, ¿ok? Medicina médica. Si yo tengo un paciente que estoy esperando que venga el familiar y para que me alcance el tiempo de que llegue el familiar, le voy a dar un soporte por encima, no lo es, o sea, que haga un análisis, yo lo podría considerar. Pero si yo tengo otro paciente, tengo una sola cama y el paciente no tiene posibilidades de recuperación, no, ni porque tenga mucho dinero, porque yo no puedo sacrificar al que tenía posibilidades contra el que no. Entonces, claro, repito, cada caso se debe analizar de manera global. Para decidir el ingreso en terapia intensiva existen criterios, índices, y siempre debe ser la decisión consensuada del equipo. Pero ojo, no hay que unos tengan más derechos que otros. Entonces, un paciente oncológico particularmente tendrían que tener condiciones muy particulares como para que yo diga lo estoy aguantando. Yo conozco un caso que lo mantuvieron unas horas, ya estaba, porque otra cosa, una cosa es que el paciente esté y otra cosa es que vaya a ingresar. Teníamos un caso que el paciente ya estaba en la UCI,
se necesitaba esperar y esa fue la petición de la familia, no estaba en riesgo un segundo paciente Así es. y se le aguantó hasta que llegó el familiar y se logró el proceso digamos, de despedida, porque ahí entran una serie de elementos. Entonces, repito, no digamos, no absolutamente, ni el sí absolutamente. Pero, wow, también he visto casos que los meten a terapia y eso significó para la familia quitarle las últimas lochas que le quedaban. Y tuvimos un caso que vendió la casa y se sabía que el paciente no se iba a recuperar. Sí, Sí, ese caso fue muy duro. correcto, sí, estoy muy de acuerdo. Y en ese sentido de la participación, pues hay que individualizar cada caso, pero por eso, probablemente el mensaje es que no por el hecho de que tenga un diagnóstico de cáncer, no necesariamente tiene ya de entrada No, negada eso la era lo que, posibilidad. Es correcto, Javier, eso era lo que yo decía. Si el es correcto. paciente con un diagnóstico de cáncer eh, es recuperable todavía y puede llevar una vida adecuada un tiempo más allá y resolver cosas de su vida, cuando hablábamos de muerte con dignidad, y hay camas y no hay alguien con más probabilidad de sobrevivir, yo creo que sí pudiera entrar. Me disculpa, profe, pero gracias a Dios yo no tengo que tomar esa decisión. Sí, sí, es correcto. Se los Es un digo de poco eso. corazón, bueno, y esto es un comentario aparte. Yo estoy sufriendo muchísimo en estos 2 años últimos de ejercicio profesional en el trabajo social que estoy haciendo. Es horrible ver cómo 13, 14, 15, 11 años y no veo esperanza, no tengo esperanza y lo único que me queda es matarlo. Es horrible y eso lo estamos viviendo ahí a 20 minutos de aquí. Ustedes no se lo pueden imaginar lo que decía la doctora hace un rato. El aumento del índice de suicidio es demasiado alto. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esperanza. No hay esperanza. Cuando tú te encuentras con una niña ya bachiller, con excelentes notas que yo he estado apoyando para que entre a la Universidad Central, porque tiene chance, y la mamá le dice, ve a ver dónde vas a vivir, porque mi hombre no quiere que vivas aquí. Ujú. Yo me voy para Sí, mi casa todos es los días duro, llorando. Muy duro lo que estamos viviendo. seguro. Había alguien más que quería decir algo. Ángelo. Y Bruno, discúlpame, hay alguien en el chat que no lo puedo ver por aquí. Don't talk about Bruno. Ángelo, Buenos días, profe. Profe, hola. a mí me parecía interesante cuando usted hablaba lo de la parte de la conciencia con referente a lo de, no sé si me escuchan, Sí, 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 perfecto. ajá, la parte de la conciencia con lo que era la eutanasia y lo del suicidio asistido, porque yo La objeción de conciencia. la objeción de conciencia, gracias. Porque yo particularmente, no, El yo apunte, el digo, apunte. ojalá que a mí Esto, nunca me toque el llegar a un sitio artículo. o termine trabajando en un lugar donde a mí se me designe para trabajar con esos Eso. casos. Porque yo, por ejemplo, con mis No lo propios tienes. principios, Ok. yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, me parece muy importante que sí es válido el que uno, la objeción de conciencia, uno pueda valerse de ella para decir, mira, yo respeto tu necesidad, tu derecho, tu decisión, pero yo no quiero ser partícipe de eso, porque en mi Y caso me particular, abstengo. exacto. Y lo otro es que, o sea, eso va en contra de mis propios principios y de lo que yo siento que es hipócrita, porque yo tomé un juramento cuando yo me gradué, que el juramento de enfermería es totalmente diferente al de medicina. La profe Elizabeth Piña lo sabe. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Florence Nightingale. Entonces uno jura preservar la vida y el cuidar. Pero entonces yo siento que particularmente de mi lado es hipócrita decir, ay, no, mira, yo hice ese juramento, pero, ajá, o sea, yo me presto para esto, yo no puedo. Entonces, Yo le voy a contestar. Me parece que es una decisión muy personal, pero una de las cosas que es importante en la objeción de conciencia
es que quede demostrado que no lo estoy planteando de forma arbitraria en un momento Ajá. particular, sino que mi coherencia de vida Ujú. me lleva a que mi característica, a lo mejor yo soy católica practicante o de otra religión donde eso no está permitido, pero yo, todo el mundo lo sabe y todo el mundo me conoce y sabe que no me lo estoy inventando en ese momento, Ángel. Y de Déjame hecho a mí me contarte miran mal aquí cuando yo argumento y también. yo digo, mira, yo no, eso no es parte de mi filosofía. Entonces siempre se me mira mal, pero yo digo, pero es que, o sea, también yo tengo mi derecho Sí, sí. a la objeción de conciencia, como lo decía la profe. Y lo otro que estoy de acuerdo con la profe es lo que ella hablaba de lo de los casos de suicidio y con el tema del suicidio asistido, que vemos que pienso que hay que mirarlo más a detalle todos esos casos porque a mí me ha llamado la atención en Europa, los casos de suicidio asistido se ven con mucha más frecuencia y cuando uno analiza esos casos y uno ve, bueno, que personas muy jóvenes están en depresión y ya están como cansados de la vida y y no sé qué, yo digo, ajá, pero necesariamente esa es la solución a ese Yo te problema. mandé aquí una entrevista. No Ujú. hay otra Yo alternativa te de mandé aquí solucionar una ese problema. entrevista que me hicieron a mí esta semana. No. Sí, bueno, sí, Ángelo, yo quisiera contestarte rapidito. Es Marisabel, ¿cómo están? Buenos días. Este, un segundito para que oigas la respuesta. O sea, es, está muy bien lo que tú estás diciendo sobre tus principios morales inclusive legales, que te sostienen para entender cómo se halla una persona en fase terminal. Pero María Antonieta ha aclarado mucho lo que sería, y hablamos ahorita, medidas ordinarias y extraordinarias. Y por otra parte, evitar el encarnecimiento terapéutico. Hay 7 países del mundo, cosa que nosotros no aprobaremos, Dios quiera, en muchos años en Venezuela, porque no tenemos ni el desarrollo ni la formación profesional de nuestro personal de salud ni de los comités de éticas que conformarían en una asamblea, en un comité elegido por el gobierno, cual sea el gobierno, no estamos preparados para ello. Entonces, 7 países están, desde el 2002, el más viejo es Holanda, Países Bajos, en donde ellos aprueban la eutanasia, lo que llaman eutanasia pasiva, que no lo decimos así, decimos un poco suicidio asistido, en donde la persona tratando de aliviar un sufrimiento en una fase terminal, dolorosa y de sufrimiento. Vimos en la primera lámina, María Antonieta, los principios de la medicina, en donde decíamos, bueno, y el principio de beneficencia, aliviar el sufrimiento. Nosotros lo que quizás pudiéramos decirles a ustedes que reflexionaran y estudiaran un poco más sobre lo que es adecuación de medidas terapéuticas, que el magíster Fabio Fuenmayor hizo una conferencia en la página YouTube de Cenavi Caracas sobre la adecuación de los principios bioéticos. Si una persona tiene mucho tiempo en una terapia intensiva, en una fase terminal, se puede a lo mejor no llevar a diálisis, no llevar a quirófano, no colocarle misordil para mantener, por decir algo, la frecuencia cardíaca adecuada, qué sé yo, y la persona moriría naturalmente sin necesidad de aplicar nunca una eutanasia activa. Los 7 países del mundo, Canadá, Alemania, ni siquiera Francia, como lo decía la compañera tan bonita, ella de alguna manera, Canadá, como decía, no, ni siquiera Suiza, Colombia, son países, son 7, pues, que están utilizando el suicidio asistido. Pero claro, justamente la semana pasada se habló mucho en radio sobre lo que significaba el suicidio asistido de una muchacha holandesa de apenas 28 años, con pareja y familia, donde ella decía que por depresión y algo de autismo, ella decía que los médicos le habían dicho, ya no tenemos más protocolo de tratamiento en esta depresión. Por supuesto, nos opusimos absolutamente a pensar y a tener un criterio sobre por qué esta muchacha se sometió a suicidio asistido, pero en Países Bajos 138 personas desde que se aprobó la ley han buscado suicidio asistido por enfermedades mentales, porque lo que siempre tenemos que estar pendiente es no hacer encarnecimiento terapéutico, no utilizar medidas extraordinarias, que sería lo principal, y no sobrepasarse con tratamientos en la persona. Y tú como médico, cuando dices yo siempre voy a defender la santidad de la vida, principio de beneficencia, más que cualquier otra cosa, bueno, también tenemos que decir hasta cuándo prolongamos el proceso de morir y hasta qué punto estamos en la pendiente resbaladiza que hablaba el doctor Castillo Valerio. Ustedes tienen
en el módulo de ética en medicina, de alguna manera artículos que nos ayudan a poder centrarnos un poco en nunca aprobar, por lo menos en Venezuela, el suicidio asistido, en la eutanasia pasiva y menos la activa, pero sí pensar que no podemos hacer reencarnecimientos terapéuticos o medidas demasiado extraordinarias en pacientes que están sufriendo el dolor y están a punto de fallecer. Tampoco es una prolongación de ese proceso. Esa es la opinión después de, digamos, de haber trabajado muchos años en terapia intensiva y haber utilizado mucho este tipo de adecuación de medidas terapéuticas y no estar formados el equipo de salud en ese tipo de cosas. Pero le damos 5 minutos de descanso para que tomen agua. Déjame cerrar un momentico. No es casualidad que esta disertación de esta mañana tan dura, tan pesada, tan de reflexión, haya comenzado con las metas de la medicina. Y una de las grandes metas de la medicina desde mucho atrás es primero no hacer daño y evitar el sufrimiento que podemos evitar. Sí, Entonces eso es primordial en medicina. Yo lo veo muy, muy, muy claro. Yo no puedo poner a un paciente a sufrir porque yo no me puedo sentir fracasado. No,